Mirad, poco por ubicaros, normalmente nosotras trabajamos este tema en mínimo 20 horas, pero por una razón muy sencilla, porque hablar de la renta básica de las iguales, de dar la definición y generar un desbarajuste mental lleva 10 minutos, pero lo interesante es saber el porqué. Una serie de gente en un momento concreto le dimos vueltas a la crisis del llamado pensamiento de la izquierda histórica en sus modelos libertarios, marxistas, heterodoxos, más ortodoxos, feministas y teológicos de la liberación. Esto lo voy a pasar para que no tengáis que, no tengo así que explicar qué es Baladre. Quienes sepáis lo que es, pues ya no os la quedáis. Entonces, unas gentes en concreto, allá en los años 80, de donde nosotros venimos, aproximadamente hace 26 años, estábamos en una situación muy parecida a esta que le llaman crisis, ¿no? Es decir, el capitalismo tuvo en los 70 una enorme crisis, en los 20 y tantos, 30 tuvo otra, pero siempre sale para adelante porque no hay alternativas, parece sólidas. La cuestión es que nosotros fuimos las víctimas de aquella de los 70, tardía en el Estado español, principio de los 80, cuando hay que enderezar aquello del supuesto golpe del Tejero para que la gente no se creyera que la cosa del cambio iba en serio, y preparar que el PSOE ganara. Y empiezan unos colectivos nuevos que se llama la gente sin empleo. Y nosotros somos parte de esa gente. Gente desempleada que en los años 81, 82 ponemos en marcha un modelo organizativo que no viene a cuento hoy, de relación humana, en base al apoyo mutuo y de búsqueda de satisfacción de necesidades. Ese es el elemento central. Carecíamos del único medio que entonces nos había contado casi todo el mundo, que era el medio idóneo para conseguir recursos, servicios y satisfacer necesidades: empleo. Entonces, cuando no teníamos empleo, en aquel momento planteábamos una máxima muy sencillota. Era, ante la situación de desempleo, subsidio indefinido y, mientras tanto, un ramillete de propuestas, ¿no? Las típicas propuestas de gratuidad en las escuelas infantiles de nuestras criaturas, acceso a comedores, economatos, posibilidad de paralización de los créditos hipotecarios, cosas muy parecidas a las que ahora están planteando 30 años después, o 20 y tantos en este caso, pues otra vez nosotras y otras. La cuestión es que, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a enfilar la salida o la solución supuesta de búsqueda de empleo, cayeron en nuestras manos varias reflexiones. De otras, y nosotros empezamos a activarnos. Una de ellas fue un premio Anagrama, que hoy es un cara dura, Luis Racionero, que en el premio Anagrama del 80 es un texto interesante del paro al ocio. Del paro al ocio era un texto que, bueno, se nota que en la pubertad del colega, cuando tenía menos ataduras, menos dinero, pues veía la vida de otra forma, e introducía los límites del crecimiento económico y la importancia de la centralidad en la vida en el hecho del vivir, del estar, compartir, que hay ahora. Y desde ahí se nos abría así una pequeñita puerta. Otro coleguilla francés que leíamos mucho era Gore. Gore venía planteando ese tema de la reducción de la jornada laboral, pero no le cuadraba, y entonces empezaba a hablar ya del segundo cheque, bueno, una serie de medidas y propuestas que nosotras decimos, bueno, puede servir, porque no hay una sola propuesta. Y la tercera pata viene de alguna manera del inicio de lo que hoy conocemos como el movimiento de ecología política más anticapitalista, ¿no? Que cuestionaba de raíz la lógica del crecimiento. Con esas primeras lecturas, entre comillas, y otras más, empezamos a armar nosotras primero el cuestionamiento de todo lo aprendido. Tuvimos que deconstruir, que se dice ahora, ¿no? Y tuvimos que volver a la escuela y volver a mirarnos a la cara y a plantearnos primero cuáles eran nuestros problemas. Y llegamos a la conclusión que el problema de fondo real que teníamos no era el hecho de la empleabilidad, era el hecho de la no disponibilidad de recursos suficientes de forma estable a lo largo de toda nuestra vida. Ese era el problema, y no el otro.
porque además descubrimos, digamos, un colectivo muy femenino, en términos de mayorías, minorías, y las compañeras, ten en cuenta que en este caso, en el mío en particular, estoy hablando de Gasteiz, 3 de marzo del 76, hace poco los de Público regalaban Temps de Revolta, de Luis Llach, 30 años, bueno, donde ahora parece que va a haber cierto reconocimiento de aquella masacre, pero sobre todo en la ciudad de Gasteiz había una lógica horizontalista, asamblearia, en los llamados, hoy en día, nuevos movimientos sociales. Y nosotras estamos impregnadas de esta lógica por experiencias vitales. Y sobre todo, el movimiento feminista de Gasteiz es un movimiento currela, obrero, o sea, de trabajadoras de distintas fábricas de la ciudad y otros sectores del sector servicios, que tenían un discurso muy potente y muchas de ellas compartieron con nosotras también lo que se llama hoy la cuidadanía o los cuidados o el trabajo reproductivo, el realmente válido, el que asegura la vida, ¿no? Sin cuidados, mimos, calor y ternura no hay vida. Entonces también era como otra pata donde nos decíamos, qué curioso, el mercado determina qué se paga, qué no se paga, esto es muy curioso. Y dándole vueltas, de repente dijimos, bueno, a ver, si el empleo es un problema, porque estamos ante una situación de materias primas limitadas, estamos hablando de energía también limitada, estamos hablando ya de una sociedad que a partir de los 70 no se produce en función de demandas, sino es que se introduce la lógica dentro de la economía de mercado. Ya sé que no nos vamos a parar, os he dicho que esto lo vemos en 20 horas para entender cuál era el mundo en los 70 y qué es lo que pasó desde Bretton Woods hasta allí, porque si no, no se entienden muchas cosas, pero hoy va así el asunto, Hacemos paréntesis y me creéis si queréis, y si no, pues no pasa nada.